A ver, si pensamos en la palabra genio, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Seguramente la de un hombre con el pelo alborotado y una mente brillante, Albert Einstein. La revista Time lo nombró persona del siglo y con razón. Pero claro, detrás de ese ícono se esconde una historia, bueno, una historia mucho más enrevesada y llena de contradicciones. Vamos a meternos de lleno en la vida del hombre que literalmente reescribió las reglas del universo. Y es que aquí está la paradoja central de su vida, servida en bandeja desde el principio. Por un lado, el ícono, el mito, y por el otro, las palabras que, según se dice, su propia familia pensaba de él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se pasa de ser visto como un fracaso a convertirse en sinónimo de inteligencia? Pues esa historia está llena de luchas, de desesperación y, sobre todo, de una forma de ver el mundo que no se parecía a ninguna otra. Bueno, pues para entenderlo tenemos que irnos al principio de todo, a sus comienzos, que fueron de todo menos fáciles. Lejos de la imagen del niño prodigio que todo lo hacía bien, su camino estuvo lleno de baches, de tantos que su futuro, pues francamente, parecía de todo menos brillante. Es que es increíble cuando uno ve esto punto por punto. Sus padres llegaron a creer que tenía algún tipo de retraso porque tardó muchísimo en empezar a hablar. De hecho, dicen que no lo hizo con fluidez hasta los 9 años. Un profesor sentenció que de ese chico no saldría nada de provecho y suspendió el examen de acceso a la universidad. Al graduarse, la cosa estaba tan mal que se planteó ser vendedor de seguros. Solo por un momento. Pensemos en abrir la puerta y que sea Albert Einstein quien intenta vendernos un seguro de vida. Para colmo, su propio padre murió convencido de que su hijo era una auténtica calamidad. Esta cita, te deja helado. Nos da una idea de la profundidad de su desesperación en aquella época. La imagen que tenía de sí mismo era tan mala que llegó a escribirle a su familia diciéndoles que lamentaba haber nacido. O sea, este no es el Einstein confiado que todos conocemos. Este era un joven que se sentía perdido y completamente deprimido. Y entonces, de repente, cuando todo parecía perdido, todo cambió. Vamos a ver cómo desde el anonimato de una simple oficina de patentes, su mente, esa mente tan visual y tan particular que ya de niño se había quedado fascinada con una brújula, desató una revolución científica sin precedentes. Hay que quedarse con esta fecha, 1905. Es conocido como su Annus Mirabilis, su año milagroso. Mientras trabajaba como un funcionario cualquiera en una oficina de patentes en Berna, su mente tenía muchísimo tiempo para volar y para soñar despierto con los secretos del universo. Y en ese único año, este empleado de tercera publicó 4 artículos que sencillamente lo cambiaron todo. Cada uno de ellos, por sí solo, merecía un premio Nobel. Explicó que la luz se comporta como partículas, demostró que los átomos existen de verdad cuando muchos científicos aún lo dudaban, nos regaló la ecuación más famosa de la historia, E igual a mc², y sentó las bases de la relatividad especial. Todo eso trabajando en una oficina. Es una locura. La idea de la relatividad especial nació de una pregunta que se hizo de adolescente. ¿Cómo sería viajar montado en un rayo de luz? Años después, imaginándose en un tranvía en Berna, que se movía casi a la velocidad de la luz, se dio cuenta de algo increíble. El tiempo en el reloj de la torre de la ciudad parecería detenerse por completo. Conclusión, el tiempo y el espacio no son absolutos. Son una especie de tejido flexible, el espacio-tiempo. Una idea radical que destrozó todo lo que se creía saber del cosmos. Pero claro, Einstein no era de los que se conforman. Su siguiente objetivo fue todavía más bestia: desafiar al mismísimo Isaac Newton y crear una teoría de la gravedad totalmente nueva. Y esto lo metió en una odisea de 10 años para intentar demostrar una de las ideas más profundas que ha concebido la mente humana. Su genialidad estaba en esto, en estos experimentos mentales. Un día se le ocurrió lo que él mismo llamó el pensamiento más feliz de mi vida. Pensemos un segundo. Si una persona se cae de un tejado, durante la caída no siente su propio peso, no siente la gravedad. Así que la gravedad no podía ser una fuerza que tira de nosotros, como decía Newton. No. Se dio cuenta de que los objetos con mucha masa, como el Sol, deforman el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, como una bola de bolos en una cama elástica, y esa curvatura es la que nos empuja y hace que los planetas giren. Claro, una cosa es tener la idea y otra, muy distinta, es demostrarla. Para eso había que hacer algo casi imposible: fotografiar las estrellas cerca del Sol durante un eclipse total para ver si su luz se curvaba al pasar. La búsqueda de esa prueba fue un drama total. La primera expedición en 1914 acabó con los astrónomos capturados como prisioneros de guerra en Rusia. Otra en 1918 se fastidió por las nubes. Por fin, en 1919, un astrónomo británico, Arthur Eddington, lo consiguió. Y en 1922 llegó la confirmación definitiva desde Australia.
En el instante en que se confirmaron esos resultados, Einstein pasó de ser un físico muy respetado a un ícono mundial. Los periódicos de todo el planeta lo anunciaban a bombo y platillo. Un científico alemán había destronado a Newton. Se convirtió, sin exagerar, en la primera superestrella de la ciencia, con una fama que competía con la de las estrellas de cine de Hollywood. Muy bien, hasta aquí tenemos al genio, al científico que cambió el mundo. Pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Porque justo en la cima de su éxito, cuando el mundo entero lo adoraba, su vida personal era un auténtico caos. Aquí es donde nos topamos con la gran paradoja de Einstein. El hombre que podía entender los secretos del universo era incapaz de gestionar sus propias relaciones, aquí, en la Tierra. Esta frase lo resume todo. Su gran objetivo era entender la mente del creador del universo. Pero mientras su cabeza volaba por el cosmos, aquí abajo, los detalles de su vida, sobre todo los que tenían que ver con su familia, eran a menudo crueles y desastrosos. Lo que vamos a ver ahora es realmente impactante. Cuando su matrimonio con su primera mujer, Mileva Maric, se estaba hundiendo, él le presentó esta lista de condiciones para seguir viviendo juntos bajo el mismo techo. Esto no son las palabras de un marido, son las de un jefe. Le exigía un servicio doméstico perfecto y, a cambio, nada. Renunciar a toda relación personal, no esperar afecto e incluso callarse si él se lo pedía. Mileva, que por cierto era una física brillante, lógicamente se negó y se fue. Y la cosa no termina ahí, ni mucho menos. Tuvo una hija antes de casarse, Liesl, de la que nunca más se supo. Estando casado con Mileva, empezó una aventura con su prima, Elsa. Estaba tan convencido de que iba a ganar el premio Nobel que le ofreció el dinero del premio a Mileva para que le diera el divorcio. Y quizá lo más triste de todo es lo que dijo su propio hijo, que sentía que su padre lo había abandonado, que fue el único proyecto que dejó a medias. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto? ¿Cómo encajan las dos piezas de este puzzle? Para terminar, vamos a ver cómo estas dos caras, la científica y la personal, se unen para formar un legado que es como poco complicadísimo. Porque Einstein fue mucho más que un físico. 1427. No es ninguna constante física. Es el número de páginas que tenía el expediente que el FBI abrió sobre Einstein. Sus ideas pacifistas y socialistas hicieron que lo consideraran una amenaza para la seguridad nacional y lo vigilaron durante años como si fuera un espía. Y por si faltaba intriga, la cosa se pone todavía más de película. Después de que muriera su segunda mujer, Elsa, tuvo un romance con una tal Margarita Konenkova. Años después se supo que, presuntamente, era una espía soviética. Seguramente Einstein no tenía ni idea, pero esto añade otra capa más de complejidad a su vida personal. Su estatus de icono mundial era tan grande que en 1952, tras la muerte del primer presidente de Israel, le ofrecieron el cargo a él. Lo rechazó. Y su argumento fue muy revelador. Dijo que a sus 73 años no tenía la habilidad ni la experiencia para tratar con seres humanos. Una confesión bastante honesta, la verdad. Y un último dato que es, cuanto menos, peculiar. 240. Ese fue el número de trozos en los que se cortó su cerebro después de su muerte. Se conservó con la esperanza de que algún día la ciencia pudiera encontrar el secreto físico de su genialidad. Y todo esto nos lleva inevitablemente a la pregunta del millón. Einstein nos obligó a replantearnos el universo entero, pero su vida nos obliga a replantearnos qué significa ser un genio. ¿Se puede separar la grandeza intelectual de las imperfecciones humanas? Al final, ¿qué pesa más en la balanza? La paradoja de Einstein sigue tan viva y fascinante como sus teorías.